Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alex Elizarraras Tejeda. Soy estudiante de Derecho y curso tercer cuatrimestre. Como ya sabrán, estamos en tiempos de elecciones y es bastante importante que no nada más conozcamos a nuestros candidatos y a sus perfiles, sino también cuáles son sus facultades dentro de la Constitución, por lo que hoy les hablaré sobre el Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo es uninominal, es decir, que recae en una sola persona, la cual se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro país se divide en tres poderes: el ejecutivo, que les acabo de mencionar, el legislativo y el judicial. Es legislativo, que es el que se encarga de legislar, como dice su nombre, que es creado por el Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y Senadores, y por el Poder Judicial. Pero en esta ocasión, como les vuelvo a mencionar, vamos a hablar sobre todo sobre el Poder Ejecutivo. Bien, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son los requisitos para poder ser presidente? ¿Cuáles son sus facultades y obligaciones? Muchos pueden creer que, como les mencioné, pueden legislar o pueden hacer leyes cuando no es así. A continuación les voy a decir cuáles son sus requisitos y obligaciones de acuerdo a la Constitución. El artículo 82 de nuestra Constitución nos dice lo siguiente: para poder ser presidente no es necesaria una licenciatura, no es necesario poder hablar 2 idiomas como para tratados internacionales, toda esta parte, no es ni siquiera necesaria la experiencia política. Lo único que necesitamos principalmente son alrededor de unos 7 requisitos. Por ejemplo, tenemos que ser ciudadanos mexicanos por nacimiento y tener padre o madre mexicano, además de haber residido en el país por lo menos por 20 años. También tenemos que tener 35 años cumplidos para el día de la elección, haber residido en el país por lo menos un año antes del sexenio. Otro requisito es no pertenecer al estado eclesiástico, es decir, la iglesia, y no ser ministro de ningún culto, además de no estar activo dentro del ejército. Otro de los requisitos es no ser secretario del Estado Fiscal General de la República, gobernador de algún estado, ni jefe de gobierno. Estos son los requisitos principales para poder ser presidente de la nación. Bien, ahora hablaremos sobre cuáles son sus facultades y obligaciones dentro de la Constitución. De acuerdo al artículo 89 constitucional, una de las facultades del Poder Ejecutivo es publicar y hacer cumplir las leyes que expida el Congreso de la Unión. Otra es nombrar con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules y empleados superiores de la Hacienda. Es bastante interesante debido a que realmente el Poder Ejecutivo no tiene la autorización para poder expedir leyes o realizarlas, no tiene el poder de legislar y al momento de nombrar todos estos puestos que les acabo de mencionar necesita forzosamente la aprobación del Senado. También pueden nombrar con aprobación del Senado los coroneles superiores del Ejército, la Armada y Fuerzas Aéreas Nacionales. Otra es preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Aérea. Y por último, también declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos. También puede conceder privilegios exclusivos a descubridores, inventores y expertos de alguna rama de la industria. Toda esta parte de la información que les acabo de mencionar sobre cuáles son las obligaciones y facultades, sobre cuáles son los requisitos para ser presidente, es bastante importante saberlas, porque como pueblo tenemos la autoridad y sobre todo la capacidad de decidir por nosotros mismos, por nuestra nación, porque al final gozamos del privilegio de ser una democracia, gozamos del privilegio de decidir quiénes serán nuestros representantes, por lo que es importante informarnos. Por último, como dato importante, dentro de nuestra Constitución, en el artículo número 8 está validada toda esta parte que les digo de la participación ciudadana. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de poder escribir o redactar una carta hacia funcionarios públicos o empleados públicos en los que podamos hacer solicitudes y peticiones u opiniones sobre el gobierno, y estos están obligados a contestarlas. También, dentro de la toma de protesta que hacen los presidentes, ellos tienen la obligación de cumplir con toda la parte que mencionan, y hay un apartado en particular en el que dice que si no ha de cumplir o desempeñar arduamente el cargo de presidente que se le da el pueblo, la nación tiene la facultad de exigírselo o de demandarlo. Nosotros como nación tenemos la autoridad incluso de poder declinar a un presidente de su puesto si éste no realiza bien sus funciones. Entonces es bastante importante que seamos conscientes de lo que hay dentro de nuestra Constitución, seamos conscientes de las acciones que tenemos como ciudadanos, de las facultades que tenemos como pueblo, para así poder hacer valer nuestra democracia. Muchísimas gracias, mi nombre es Alex Elizarraras Tejeda y esta fue la cápsula del día de hoy.